Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por lo que tu palabra nos dice y nos enseña, Señor. Ahora que tengamos un corazón dispuesto, sensible, Señor, a escucharte, Padre, y sobre todo obedecer lo que dice tu palabra. Que, Señor, tu palabra nos transforme, nos cambie, Señor, y cambie nuestra manera de pensar. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Como lo dijimos en la introducción, cuando vimos la primera vez que empezamos con esta carta a los Efesios, habíamos dicho, ¿verdad?, que esta carta se corresponde mucho con la carta que el Señor Jesucristo le manda a la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis capítulo 2, y a una iglesia a la que le dice que ha perdido su primer amor, a una iglesia que le dice, estás tibia, no eres fría ni caliente, ¿verdad? Y por cuanto eres tibia te vomitaré de mi boca. A una iglesia obediente que trabajaba, a una iglesia que hacía muchas cosas. No era una iglesia precisamente inactiva, déjenme decirlo. No era una iglesia que no hacía lo que debía de hacer. Era una iglesia que hacía las cosas, que trabajaba, que hacía. Dios le reconoce mucho el arduo trabajo, le dice. Tu arduo trabajo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Una iglesia que había, que había estado trabajando, pero que había estado haciéndolo, como una costumbre, como algo que tenía que hacer. No era la pasión ni el amor de Dios, como dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, no era ese amor que constreñía o que nos constriñe lo que había estado moviendo esa iglesia. Habían dejado su primer amor. Y decía yo que ese era el contexto de esta carta, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Una carta que nos habla de todo lo que ha hecho Dios y el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Es un llamado para volver a nuestro primer amor. Primero las bendiciones que recibimos en Cristo, lo que Pablo ora por la iglesia, y ahora entramos a este capítulo 2 para ver la obra de Cristo en nuestras vidas. Yo les decía que Efesios 2 lo podemos resumir rápido en dos aseveraciones. Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Antes estábamos lejanos, ahora estamos cercanos. Antes éramos enemigos, ahora somos hijos. Antes merecíamos una condenación eterna, ahora merecemos, tenemos vida eterna. No por nosotros, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y desde el versículo 1 hasta el versículo 5 nos dice que aunque en nuestra vida pasada nos dejábamos llevar por el príncipe de este mundo, por el mundo y por la carne, aunque en nuestra vida pasada nos dejábamos de llevar por nuestros pensamientos y por nuestros deseos, ahora Cristo nos ha dado vida nueva. Hemos
sido hechos, ¿verdad? Ahora hemos sido salvados. Ahora vivimos por la muerte de Cristo en la cruz y por su misericordia. Pero además algo muy real. Sí que tengamos que hacer nada. Completamente gratuito. Por amor. Por gracia hacia nosotros. No tuvimos que hacer absolutamente nada. Nada, absolutamente. Y ahora estos últimos 5 versículos de esta primera parte, el que terminan en el versículo 10, ¿verdad? Nos hablan del resultado de esta salvación gratuita, sin obras. Porque yo alguna vez lo platicaba con un amigo, si solamente Cristo con su muerte en la cruz me hubiera dado la vida eterna, nada más la vida eterna, ninguna promesa más, solo la vida eterna, yo estaría infinitamente agradecido y ya me habría dado todo. Sin embargo, junto con esa vida eterna, hay una serie de promesas y de bendiciones que vienen junto con esa vida eterna que nos dio el Señor Jesucristo. Versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si nosotros pasamos por este versículo, no sé si a ustedes les ha llamado la atención, no sé si alguna vez que lo han leído se han puesto a pensar que Pablo no habla como algo que va a pasar. Pablo no está diciendo que vamos a resucitar y que vamos a estar sentados en los lugares celestiales. Es bien curioso que Pablo no dice que es algo que va a pasar. No es algo que va a suceder en un futuro, sino que es algo que ya sucedió. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Digo, para empezar no me he muerto, como para ver si he resucitado, ¿no? Vaya, ni siquiera recibí al Señor y desde que recibí al Señor, que yo sepa, no he muerto ni una vez. Ni he resucitado, por supuesto. O sea, habla en tiempo pasado como que Él nos resucitó, pero además así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No como algo que vaya a pasar, hermanos, sino como algo que ya sucedió. Ya hay varios pasajes que confirman esto. Romanos 6 del 1 al 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Por qué Pablo habla como algo que ya sucedió, hermanos? Fíjense, Efesios es una carta que nos habla de nosotros en Cristo, de que nosotros estamos en Cristo y que cuando el Señor Jesucristo estaba clavado en una cruz, estaba siendo crucificado, nosotros estábamos con Él allí mismo siendo crucificados. Cuando Él fue sepultado, nosotros estábamos siendo sepultados con Él. Cuando Él resucitó, nosotros estábamos siendo resucitados con Él. Y cuando Él se sentó en los lugares celestiales al lado del Padre, nosotros nos estábamos sentando junto con Él al lado del Padre. ¿Cómo puede ser esto posible? Ni siquiera yo lo puedo entender, lo puedo un poco ejemplificar. Déjenme ejemplificar. Si mi abuelo hubiese muerto a los 16 años,
seguramente, ¿qué me hubiera pasado a mí? Yo hubiera muerto con Él. Es la manera en que puedo ejemplificar. Si nosotros, al momento de creer en el Señor Jesucristo, estamos en Cristo, estamos en Él, es algo que lo podemos explicar, pero tal vez no podemos entender todas sus implicaciones. Estamos en Cristo, de la misma manera, lo que está diciendo es que estábamos siendo crucificados junto con Él. Así como si nuestro abuelo hubiera muerto cuando tenía 16 años, hubiéramos muerto junto con nuestro abuelo. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestro abuelo. Porque ahí estábamos en nuestro abuelo, y nuestro abuelo murió cuando tenía 16 años. Seguramente nosotros hubiéramos muerto en él. Estando en Cristo, como lo dice Efesios, también estábamos muriendo con Cristo y resucitando junto con Él para andar en vida nueva. O sea que todas las bendiciones de Cristo las estábamos teniendo nosotros porque ahora estamos en Cristo. Déjeme decirle qué implicaciones tiene esto, porque además alguien me puede decir, bueno, ¿y esto qué? Por ejemplo, si bien está nuestro viejo hombre dentro de nosotros, ese viejo hombre también fue crucificado en esa cruz. Tenemos poder frente al pecado. No quiere decir que ya no pequemos, pero quiere decir que tenemos poder frente al pecado. Hay una manera de vencer el pecado. Podemos tener victoria contra el pecado. ¿Qué otra cosa? Podemos andar en vida nueva. Ningún cristiano puede decir, ay, es que qué barbaridad, yo no tengo nada de poder, no puedo andar en vida nueva. Hermano, no quieres andar en vida nueva. No quieres vivir en vida nueva. No quieres sacrificar o crucificar tu yo para andar en vida nueva, pero tenemos victoria. Podemos tener victoria para andar en vida nueva. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y juntamente con él nos resucitó. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Podemos andar en vida nueva. No estoy negando que todavía hay una naturaleza que tiende al pecado. No estoy negando que todavía tenemos esa tendencia al pecado. Y que si en cualquier descuido podemos caer, podemos fallarle al Señor, podemos pecar. Es más, de hecho pecamos. Pero tenemos victoria para tener vida nueva, porque hemos también resucitado en Cristo. Resucitado en Cristo. El versículo 4 de Romanos 6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué dice? En vida nueva. En vida nueva. Y esto, hermanos, gratuitamente. ¿Qué hicimos para que esto sucediera? ¿Qué hicimos para que esto sucediera? Absolutamente nada. Absolutamente nada hicimos para andar en vida nueva. Yo puedo entender cuando alguien viene y me dice, hermano, es que no puedo, es que por más que hago el esfuerzo, por más que me esfuerzo por vivir como vive un cristiano, pero hermano, quizá ese es el problema, se está esforzando mucho. Quizá el problema es que usted, hermano, quiere vivir la vida nueva en sus propias fuerzas, cuando es algo que ya Jesucristo lo ganó en la cruz.
Es algo que ya Jesús lo hizo en la cruz. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más que negarnos a nosotros mismos. Absolutamente nada, hermano. A veces queremos vivir el evangelio de las obras. Y ahorita vamos a ver qué lugar tienen las obras en nuestra vida, pero a veces queremos vivir el evangelio de las obras, el evangelio de vivir correctamente. Hermano, usted y yo vamos a fracasar rotundamente cada vez que queremos vivir el evangelio del esfuerzo propio, el evangelio de tengo que hacer las cosas de tal manera, el evangelio de tengo que hacer y tengo que vivir de cierta manera, hermano, porque eso ya lo hizo Jesús en la cruz. Ya lo ganó el Señor Jesucristo en la cruz. Solo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Crucificar nuestra carne. Crucificar nuestro yo. En alguna ocasión alguien se acercó conmigo y me dijo, es que hermano, por más que me lo pidas, yo no puedo, no tolero, ni siquiera pasa por mi cabeza reconciliarme con X persona. No puedo, no hay manera. Me cae mal, la detesto. Nada más de verla se me enchina la piel del coraje. Bueno, hermano, es que quieres vivir en tu propio esfuerzo. Por supuesto que nuestra carne, nuestra debilidad, nuestro viejo hombre no puede. Si nos dejamos guiar por, como decía Pablo unos versículos anteriores, si queremos vivir en el esfuerzo, lo único que vamos a lograr es otra vez vivir conforme el mundo, guiados por Satanás y guiados por nuestra propia carne. Porque así vivíamos antes y le estamos otorgando ese poder. Cuando queremos vivir en nuestro propio esfuerzo. No hay manera de vivir la vida cristiana en nuestro propio esfuerzo. No hay manera. Porque además, déjeme decirle algo, nuestra carne se rebela contra todo lo que es Dios. Yo siempre platico un ejemplo, ¿no? Yo puedo pararme a las 5 de la mañana, ¿no? Si tengo que ir a algún lugar del trabajo, si tengo una cita, puedo pararme a las 5 de la mañana, estar como muñequito de pastel a las 6 para llegar a las 7 de la mañana a un desayuno con un cliente o para alguna de estas cosas. Pero el domingo son las 7:15 y estoy yo que no puedo abrir ni un ojo. Son las 7:20 y apenas puedo abrir un ojo. 7:25 ya abro los dos. 7:30 y digo, ya se hizo tarde. ¿No? Y entonces tengo que sacar una espátula para despegarme de la cama. Y eso me pasa todos los domingos. Yo puedo en la tarde, hermanos, en la noche, leer hasta 2 horas, 2 horas y media un libro. O en la tarde puedo sentarme a leer un libro. Yo generalmente leo, aparte de libros, por mi profesión tengo que leer muchas cosas, se los juro, aburridísimas. Aburridísimas. Ahí está Olga, Felipe, que saben de esto, que podemos leer cosas durante 2 horas de lo más aburridas de la tierra. Y estar 2 horas leyendo, ¿verdad? Pero empezamos a leer la Biblia y me empiezo a quedar dormido. Empiezo a leer la Biblia y así se me empiezan a cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque nuestra carne se rebela. Nuestra carne se rebela contra todo lo que es Dios. No hay manera, hermanos, de que en el esfuerzo de nuestra carne, de que nuestra carne sirva a Dios. No hay manera, tenemos que negarla, crucificarla. Pero ¿cómo es esto posible? Por lo que Cristo hizo en la cruz.
porque resucitamos en Él. Por eso es que podemos tener victoria. No somos derrotados. Podemos tener victoria por lo que Cristo hizo en la cruz y porque estando en Él, también nosotros somos resucitados. Resucitamos porque estamos en Él. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros, fíjese nada más, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Déjeme ver, porque aquí hay varias cosas que tenemos que ver. Lo que nos está diciendo Pablo es que fuimos resucitados, ¿sí? De que nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros, o sea, estos siglos que seguimos viviendo, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él está mostrando, ¿sí?, las riquezas de lo que da gratuitamente. La gracia es algo gratuito. Es algo que se nos dio gratuitamente. Gracia es un regalo, prácticamente. Si algo es de gracia, es que lo di como un regalo. Si yo le digo a Jorge, te regalo una pluma, pero le pido a cambio 100 pesos, ya no es gracia. Eso se llama venta. ¿Ok? Gracia es algo que yo doy gratuitamente. Y lo que está diciendo Pablo es que este haber resucitado con Él, este habernos sentado en los lugares celestiales, es para mostrar cuánta riqueza hubo en su regalo y en su bondad para con nosotros. ¿De qué se trató esta bondad y este regalo para con nosotros? ¿De qué se trató? En que la salvación es gratuita, solo por la fe, no por nosotros, sino que es un regalo. Don también es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora sí, vamos al punto. En general, las religiones de este mundo, la mayoría de las religiones de este mundo, fíjese lo que le estoy diciendo, la mayoría de las religiones de este mundo nos distinguimos por cómo alcanzamos la salvación. La mayoría de las religiones del mundo alcanzan la salvación, ¿sí?, mediante el sacrificio propio, las buenas obras, cumplir los sacramentos, porque los sacramentos no solo son de la Iglesia Católica, hay sacramentos en otras religiones. En fin, hacer las cosas correctas y al final de nuestra vida Dios va a sacar una balanza, ¿no?, y va a decir, bueno, a ver, tus acciones buenas son mayores que las malas y no sé, te irás a algún lugar o las acciones y así, ¿no? Nos va a pesar, déjenme decirlo. En general, las religiones eso es lo que traen. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros nos tenemos que ganar la salvación. Hay algo que tenemos que hacer nosotros para ganarnos la salvación. La mayoría, ¿ok? La mayoría. Ahora, Cristo o la Biblia dice que esa salvación no hay manera en que nosotros no la podamos ganar. Somos culpables de quebrantar la ley de Dios y al ser culpables de quebrantar esta ley, merecemos un castigo por el cual no hay ninguna cantidad ni de dinero, ni de obras, ni de nada que podamos hacer para pagar
para pagar por la culpa que tenemos por el pecado. No hay nada que podamos hacer. Absolutamente nada que podamos hacer. Y si nosotros pensamos de esta manera, déjeme decirlo, es una desgracia absoluta en la que está el hombre sin Cristo. Porque no va a poder hacer nada. Porque la paga del pecado es la muerte. Y no hay nada que podamos hacer para pagar por ese pecado. No importa cuántas buenas obras puedas hacer, y te voy a decir por qué. La principal razón es porque, dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe, porque Dios no va a compartir su gloria con nadie de nosotros. Dios no va a compartir su gloria con nadie de nosotros. Si yo me pudiera ganar la salvación, si yo pudiera hacer algo para ganarme la salvación, entonces ¿quién se lleva la gloria? Yo puedo pararme delante de Dios y decirle, a ver, Señor, yo hice esto y me porté bien y ayudé a tanta gente y fui al África, ¿no? Y estuve llevando alimentos y entonces, por lo tanto, por todo lo que yo hice, yo merezco ser salvado. Entonces, ¿quién se lleva la gloria? Nosotros. Y es algo bien claro. Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Él no va a compartir su gloria con nadie. Nada. Siendo inconversos o siendo cristianos, no hay nada que podamos hacer para compartir la gloria con Dios. Absolutamente nada podemos hacer para compartir la gloria con Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Además de que el precio a pagar es demasiado alto, no hay algo que podamos hacer para alcanzarlo. Primero, Dios no comparte su gloria con nadie. Segundo, no podemos pagar el precio. El precio es demasiado alto. Por eso, la salvación inicia en Dios y termina en Dios. Él tuvo que dar el primer paso para acercarse al hombre. Ninguno de nosotros hemos buscado a Dios. Eso de que a veces escucho, no, es que yo desde hace mucho estaba buscando a Dios. No, desde hace mucho tenías alguna inquietud espiritual y seguramente te hubieras ido detrás de demonios si no hubieras encontrado a Cristo primero. Pero de buscar a Dios nadie lo buscamos. Nadie buscábamos nunca a Dios. Nunca. Algunos teníamos algunas inquietudes espirituales y nada más porque no se nos cruzó el budismo antes, Gracias a Dios se nos puso en el camino el Señor Jesucristo primero. Pero nadie lo buscamos. Así es que ¿quién dio el primer paso? El Señor Jesucristo. Dios dio el primer paso. Dios nos buscó. Dios envió a su Hijo porque nos ama, porque tiene una misericordia infinita y mandó a su Hijo a morir por nosotros en una cruz, a ser sepultado y a resucitar al tercer día. Pero eso inició ¿en quién? En Dios, no en nosotros, absolutamente no en nosotros. ¿Por qué? Porque había un precio muy alto que pagar. Colosenses 2, versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él, otra vez,
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Lo vuelve a confirmar. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos a todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de decretos era un pagaré en donde decía, en el Imperio Romano, en el derecho romano, había esto que era un acta de decretos. ¿Qué era un acta de decretos? Era una deuda que yo asumía. Y entonces se anotaba en un papel y asumía como un pagaré, ¿no? Debo y pagaré a la orden de fulano de tal. Y entonces esa acta de decretos era una deuda que nosotros teníamos, impagable, impagable. Y entonces Cristo en la cruz, ¿qué hizo? Anuló el acta de decretos, porque era una deuda impagable. Estando muertos en nuestros pecados no teníamos vida. Y les voy a decir algo, hermanos, sin vida no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. ¿Cómo algo muerto puede hacer algo para... Yo no he visto algo muerto que haga algo para volver a la vida. Si a veces, si por fuera tampoco podemos algo para hacerlo volver a la vida, mucho menos si algo muerto puede volver a la vida. La salvación inicia en Dios, Él nos busca y con mucha misericordia nos alcanza. Por esto la salvación es por gracia, no por obras. No hay manera. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. No podemos hacer nada para ganarnos la salvación o ser salvos. Absolutamente nada podemos hacer. Pero ahora viene la conclusión de Pablo, porque este es muy interesante. Ustedes me podrán decir, oye, es que todo esto más o menos ya lo sabía, ¿no? De hecho, lo sabemos, pero a veces lo recordamos muy poco. O a veces se nos olvida lo que ha hecho Cristo en la cruz. Sin embargo, el versículo 10 es una conclusión muy interesante, hermano. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese, ahora que estamos en Cristo somos hechura suya. Ahora nos conformó espiritualmente. Ahora estamos vivos. Hemos sido resucitados con Él. Y ahora, ¿sí?, nos creó para buenas obras. Pero le voy a decir algo, hermano. Buenas obras que Dios mismo preparó. Dios preparó estas buenas obras para que anduviéramos en ellas. Le voy a decir algo, hermano. Incluso las buenas obras que hacemos ya siendo cristianos no son nuestro mérito en absoluto. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hay mérito en lo que ahora hagamos. Tampoco. Las buenas obras son el resultado de la salvación. Pero incluso eso es algo que Cristo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Insisto, Dios no va a compartir su gloria con absolutamente nadie. Con nadie va a compartir su gloria. Si tú te sientes tentado a decir, ay, es que yo ayudé al hermano fulano, es que yo fui y fui a un orfanato, y es que yo, hermano, Cristo preparó esas obras de antemano para que anduvieras en ellas. No hay absolutamente ningún mérito en lo que has hecho, en lo que hemos hecho. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. Las obras son solo un resultado,
el producto de nuestra salvación. Y ni siquiera nosotros las iniciamos, sino que Dios las preparó de antemano. Incluso las más grandes buenas obras que tú hayas hecho, que yo haya hecho, que cualquiera hayamos hecho, no tiene absolutamente ningún mérito, porque Dios las preparó de antemano. Hagan de cuenta que Dios preparó el camino para que camináramos por él. Incluso las buenas obras que nosotros hacemos iniciaron en Dios, no iniciaron en nosotros. Digo, hermano, por si te sientes que haces cosas buenas, ¿no? Y te quieres colgar una medallita. No. Dios las preparó. Puso el camino. Dios las preparó de antemano y para que nosotros, o sea, las buenas obras iniciaron en Dios y también van a terminar en Dios, hermano. No hay absolutamente ningún mérito en nosotros. Porque Dios, insisto, no va a compartir su gloria con absolutamente nadie. Si algo hacemos bueno es porque Dios lo preparó. Si hacemos una buena obra es porque Dios la preparó. Y es para que, ¿qué? Para que Dios sea glorificado por esa buena obra que hicimos. Para que Dios reciba la gloria absoluta y completa, no nosotros. No nosotros. La gloria no es de nosotros. La gloria es única y absolutamente de Dios. Así que, hermanos, resumiendo esto, todo lo que Dios ha hecho, hermanos, la salvación, la gracia, las obras que nosotros hacemos, todo, absolutamente todo inicia en Dios, termina en Dios, porque es para su gloria. Oremos. Padre, te damos gracias. Te alabamos, Señor, por esta salvación tan grande, Señor. Porque reconocemos que no podemos hacer absolutamente nada, Señor, para ganar esta salvación tan grande. Porque no podemos hacer absolutamente nada, Señor, para ser salvos. Porque no podemos hacer absolutamente nada, Señor, para salvarnos, Señor. Porque tú enviaste a tu Hijo para hacerse carne, Señor, morir por nosotros en una cruz, ser sepultado y resucitar, Señor. Porque solo mediante la fe podemos ser salvos, Señor. Podemos llegar a ti solamente mediante la fe, el arrepentimiento, Padre. Porque teníamos una deuda tan grande, Señor, impagable por nosotros. Pero en ti inició perdonarnos, Señor. En ti inició salvarnos. Y si hoy tú estás aquí y no has recibido este regalo, porque es un regalo de Dios. Si tú no has recibido este regalo de Dios, solo tienes que reconocer que eres culpable de pecado, que eres culpable de quebrantar la ley de Dios y que tienes una deuda tan grande que no puedes pagar. Pero si hoy le entregas tu vida al Señor Jesucristo, si hoy te arrepientes de tus pecados y crees que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, le entregas tu vida, le recibes como Señor y Salvador, hoy es el día para que recibas este regalo. Puedes pedírselo allí en silencio en tu corazón. Señor, perdóname. Te recibo como mi Señor. Él te está escuchando.
Él está escuchando tu voz, la voz de tu corazón. Si hoy quieres recibir este regalo, levanta tu mano. Dile ahí: Señor, me arrepiento, te pido que me perdones, te recibo como mi Señor, creo que tú eres el Salvador. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Si hoy quieres recibir al Señor Jesucristo, levanta tu mano. Padre, te damos gracias, Señor. Y confiamos, Padre, en esa salvación en ti, Señor. Y que, Padre, recordar esto nos haga volver a nuestro primer amor, Señor. A ese primer amor de cuando te conocimos, Padre. De poder decir que el amor de Cristo nos constriñe, Señor. Y que podamos caminar, Señor, contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.